Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en el 1140 de AM Radio Esperanza. Aquí en cabina tenemos el teléfono 8375-5051 y 8375-5055 por si gustas comunicarte con nosotros. También tenemos otro medio que es un correo volviendoa.dios@hotmail.com y el celular de mi esposo para cualquier mensajito de texto durante la semana es el 818-252-8607. También tenemos una página de internet que es www.elrenuevo.com.mx y el material que tenemos para compartirte, si deseas algo de esto, son Biblias en audio, un paquete con libros y folletos para evangelizar, prédicas de programas anteriores y también algunos evangelios de bolsillo. Si algo te interesa, comunícate. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Un saludo y un abrazo a todos los que nos acompañan todos los jueves. Y sin perder más tiempo, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Yo creo que desde el principio de este programa solo hemos tratado de muchas formas diferentes hacer a los hermanos cristianos entender que podemos y que debemos leer y estudiar la Biblia por nuestra cuenta. Y de hecho, el no hacerlo, la misma Biblia dice que nos lleva a la perdición. Dios dijo en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, y ya hemos visto hasta el cansancio que no es posible ni siquiera ser salvo sin leer la palabra de Dios, sin estudiar su palabra. Pero la parte más importante cuando uno se decide a comenzar a leer la Biblia por su cuenta, a estudiarla, la parte más importante y a la vez la parte más complicada es la interpretación, es interpretar las Escrituras. Nunca debemos olvidar algo. La interpretación siempre tiene que ver con qué Dios quiere decirnos, qué es lo que Dios quiere decirnos. Todo lo demás no es importante. Si alguien cree una cosa y otro otra, ¿qué es lo que Dios quiere decir? Conocer a Dios, eso es lo importante. Y por eso debemos interpretar bien las Escrituras. Segunda de Timoteo 2:15 dice Pablo, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que usar bien la palabra de Dios. Para eso hay que interpretarla bien. Y eso es lo que comenzamos la semana pasada y queremos continuar el día de hoy. Así que si ya estás preparado con tu papel y pluma, vamos a comenzar. La semana pasada mencionamos la primera regla para interpretar la Biblia, que es leer el contexto. Es decir, para saber lo que significa un versículo en particular, hay que leer el contexto. Primero, el contexto inmediato. ¿Qué es esto? Los versículos anteriores y los versículos posteriores. Después, leer el capítulo completo o todo el pasaje completo. Pero aún mejor es leer el libro completo. Libros completos. Por eso siempre la recomendación es leer la Biblia completa. Los libros completos. Y en ese contexto debe entenderse cada versículo. La semana pasada vimos cómo, por ejemplo, un verso como Mateo 18:18, que siempre nos lo han enseñado para decirnos que podemos atar demonios, cuando lees todo el pasaje, todo el contexto, no habla nunca de eso. Siempre se refiere al perdón. Y esto lo entendemos solamente si leemos el contexto inmediato. Estudiamos también Romanos 10:9. Uno que hoy usan para decir que nos salvamos solo con repetir una oración, solo con confesar a Jesús, pero vimos que no es así. Cuando leemos todo el contexto, todo el libro, vemos lo que Dios les quería decir a los cristianos de Roma. Respecto a los judíos que no se convertían, Dios les estaba diciendo, no los critiques, predícales.
Eso es lo que quiso decir Dios cuando dijo, si confesares con tu boca, es decir, predicares, si les hablares de mí. No solo digas que lo crees en tu corazón, hay que predicarles. Por eso dice, en tu boca y en tu corazón tiene que estar la palabra. ¿Y por qué quiere Dios que les prediquemos a todos? Dice, porque el que invoca su nombre será salvo. Pero luego dice, pero ¿cómo invocarán si nunca han oído? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Te das cuenta? El 10:17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Te das cuenta el significado? Les estaba diciendo, no te jactes, predícales. Pero para llegar al real significado de Romanos 10:9, se necesita leer todo el libro de Romanos, todo el contexto. Sin embargo, hay versículos como este, hay muchísimos, que están tan arraigados en el pueblo cristiano, que yo creo que el 99% de los cristianos ya lo han entendido de una forma, ya se los han enseñado de una forma. Dice, si confiesas su nombre eres salvo, y todos creen algo como esto. Es peligrosísimo. De cada libro tenemos que ir viendo muchísimas cosas para saber qué significa cada versículo. Hay que ver por qué se escribió cada libro, para qué se escribió, para quién, en qué tiempo. Y lo principal, ¿cuál es el problema que se está tratando en cada libro? Para poder aplicarlos en nuestra vida, poder ubicarnos en ese contexto. Por ejemplo, hoy nos mencionan Hebreos 10:25, no dejando de congregarse. Cuando nos queremos salir de una iglesia, dicen, no, mira, es pecado. Pero hay que estudiar todo el libro de Hebreos para ver si la iglesia de la que hoy queremos salir es igual a la de Hebreos. Y entonces saber si aplica para nosotros este verso. ¿Te das cuenta? Esa es la primera regla, leer el contexto, la que estudiamos la semana pasada. Pero hay varias más. Y a veces no basta a un versículo aplicarle una sola regla. Hay que aplicar varias reglas para dar con lo importante, con lo que Dios quiso decirnos. O sea, con la interpretación correcta. La regla fundamental es la Biblia. Es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Eso debes de grabarlo. Y dentro de esta regla mayor hay dos reglas. Una la que vimos la semana pasada, leer el contexto. Y hoy queremos ver la segunda regla. Ojalá y estés tomando nota. La primera es leer el contexto y hoy la segunda es leer los pasajes paralelos. De eso vamos a hablar hoy, de los pasajes paralelos. Empecemos por definir qué es un pasaje paralelo. Son las porciones bíblicas o versículos que se refieren a lo mismo y que están en distintos lugares de la Biblia. Hay de varios tipos. Por ejemplo, pasajes paralelos por tema. Es decir, cuando el mismo tema está en varios versículos. Hay que estudiarlos todos para llegar a lo que Dios quiere decir. Pero otro tipo de pasaje paralelo sería de sucesos. Es decir, cuando varios versículos narran el mismo suceso. Por ejemplo, cuando Jesús calma la tempestad, eso viene en Mateo 8:23, en Marcos 4, en Lucas 8:22. Estos son pasajes paralelos. Por lo regular, este tipo de pasajes, en cuanto a sucesos, aparece solo en algunos de los libros. Por ejemplo, aquí en los Evangelios, ya que son 4 libros distintos, pero narrando la vida de Jesús. Aquí abundan pasajes paralelos en cuanto a sucesos. Y cada pasaje ayuda a interpretar el otro, complementa al otro. Por ejemplo, un ejemplo sería la historia del nacimiento de Jesús. Si leemos solamente Mateo, ahí no aparece cuando el ángel anunció a Zacarías el nacimiento de Juan. Pero esto se ve en el libro de Lucas. Pero si no aparece en Mateo, entonces ¿no debemos tomarlo en cuenta? O lo contrario, en Lucas no aparece cuando los magos visitaron al niño. Entonces, ¿es mentira que lo visitaron? ¿Verdad que no? Es muy simple. Yo creo que tú ya viste cómo se entienden esto. ¿Cómo se hace? Se complementan. Un evangelio complementa al otro. Así de fácil. Todo lo que dicen los 4 evangelios es verdad y tienen que complementarse uno al otro. Parece fácil. Tú que me oyes dices, oye, es bien fácil.
¿verdad? Sin embargo, hoy mismo hay versículos que nos utilizan mal y los creemos porque no leemos sus pasajes paralelos. Y como Romanos 10:9, casi todos los cristianos los han entendido de una manera y es difícil que cambien la idea, lo que han creído por mucho tiempo. Un ejemplo, Mateo 7:7. Mateo 7:7 en adelante dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. En el 7:9 dice: ¿qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, una serpiente? Y en el 7:11 dice: si vosotros, siendo malos, dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Y cómo nos lo han enseñado? ¿Cómo lo entendemos hoy? Pedid y se os dará. Todo el que pide recibe, y Él dará cosas buenas a los que se lo pidan. Entonces podemos pedir cosas materiales, podemos pedir salud, pedir milagros, pedir dinero. Prácticamente creemos que podemos pedir lo que sea, porque parece que eso dice Mateo 7:7. Pero tenemos que ir a los pasajes paralelos. Mira Lucas 11:9 en adelante. Lucas 11:9 en adelante. Dice exactamente lo mismo. Chécalo conmigo. Lucas 11:9. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Te das cuenta cómo es igualito? Y luego sigue igual. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, le dará serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y luego viene: pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? Chécalo ahí en tu Biblia. El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces en Mateo dice: dará cosas buenas. ¿A qué se refiere? ¿A lo que sea? ¿A carros? No, Lucas nos lo dice. Lucas complementa Mateo 7 y dice que se refiere a Espíritu Santo. Eso es lo que dará el Señor, no cosas materiales. ¿Te das cuenta? Hay pasajes así como este, donde mucha gente piensa: oye, la Biblia se está contradiciendo, pero no es así. Esto es algo que tienes que anotar también. La Biblia nunca se contradice. Nunca se contradice. Y cuando parece que se contradice, chécalo bien. Y lo que está haciendo es complementarse. Un ejemplo muy rapidito de esto, de cómo se complementa y de que no se contradice. La Biblia dice que enojarse es pecado. En Mateo 5:22 dice Jesús: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y hay otros más. Y luego dice que Jesús se enojó contra los mercaderes del templo, ¿te acuerdas? Los echó del templo, les tumbó sus mesas. Entonces, ¿Jesús pecó? Jesús se enojó, y la Biblia dice que enojarse es pecado. Pero escrito está también en 2 de Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado. Jesús no conoció el pecado. En Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús no tuvo pecado. Entonces su enojo no fue pecado. Pero la Biblia dice que el enojarse es pecado. ¿Qué quiere enseñarnos Dios? Que enojarnos cuando se le está ofendiendo a Él, cuando se le está pisoteando, como lo hizo Jesús, eso no es pecado. Enojarnos cuando el nombre de Dios es pisoteado, cuando su nombre es ofendido, eso no es pecado. ¿Te das cuenta cómo se unen los versículos? ¿Cómo se complementan? La pregunta va a ser la de siempre. Cuando leas y compares los paralelos y te des cuenta que has creído algo incorrecto, ¿qué harás? Hay quien va a decir: no, para mí significa esto y se acabó. No seas orgulloso. Es mejor reconocer: he estado equivocado. No se refiere a lo que me han enseñado, y recapacitar.
Para eso son los pasajes paralelos. Hay que compararlos y ver cómo se complementan entre sí. Te voy a poner otro ejemplo. Este lo utilizan los católicos para justificar el bautizo en los niños. Usan varios versículos, pero este es uno de ellos. Cuando les dice a alguien, no, es que no puedes bautizar niños porque la Biblia dice que tienen que creer. Ellos te llevan a Mateo 28:19, donde dice, ir y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te dicen, ¿ves? Manda a bautizarlos a todos. Y no dice que tienes que creer. Pero uno de los pasajes paralelos está en Mateo 16:15. Mateo 16:15 dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y luego dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, ¿se está contradiciendo? No, se está complementando. Aunque en Mateo no lo dice en Marcos. Sí se necesita creer para ser bautizado. Y un niño no puede creer aún. ¿Te das cuenta? Este tipo de pasajes paralelos de un suceso en particular, te decía, no va a estar en todos los libros. Está, por ejemplo, en los evangelios, que narran la vida de Jesús en 4 libros distintos. Por ejemplo, puedes encontrar en Primera y Segunda de Reyes contra Primera y Segunda de Crónicas, que son libros que narran casi lo mismo. Lo encontrarás en algunas cartas de Pablo y el libro de Hechos o uno de sus libros. Por ejemplo, en Segunda de Corintios 9:2, hablando de la ofrenda, dice Pablo, conozco vuestra buena voluntad, de la cual me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado. ¿Para quién era la ofrenda? Segunda de Corintios, de la que habla Segunda de Corintios 9. Tienes que ir a un paralelo que está en Romanos 15:26. Romanos 15:26 es el paralelo de Segunda de Corintios 9:2. Romanos 15:26 dice, Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén. ¿Te das cuenta? La ofrenda era para los pobres de Jerusalén. Son paralelos narrando el mismo suceso. Tenemos que compararlos y dejarlos que se complementen unos a otros. Dejar que la Biblia misma nos diga lo que quiere decirnos. Yo no sé si te quedó claro. Este tipo de pasajes es el más fácil y sin embargo nos engañan aún con esto tan fácil de descubrir. ¿Cuántos hemos creído y usado Mateo 7:7 para pensar que podemos pedir lo que queramos? Cosas materiales, milagros, salud. Cuando el versículo está hablando de pedir Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos han usado los pastores, Segunda de Corintios 9, para decirnos que tenemos que dar el diezmo, que tenemos que darles a ellos? Si te fijas ahí en el mismo pasaje, Segunda de Corintios 8 y 9 son los que más hablan del dinero. Son los que más usan los pastores también. Estos los vimos en el tema del diezmo, pero mira, vamos a darles una repasada. En Segunda de Corintios 9:1 dice Pablo, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que les escriba, dice Pablo. En cuanto al dinero, a la cooperación para los santos. Y ahí ellos dicen, para nosotros, ¿ves? Los pastores somos los santos. Pero ¿a quién se refiere Pablo? ¿A quién llama santos Pablo? Fíjate por toda la Biblia. Romanos 1:7. ¿Cómo empieza? A todos los que están en Roma, llamados a ser santos. Toma nota, Primera de Corintios 1:2. Dice Pablo, a los santificados en Cristo Jesús, todos los cristianos. Segunda de Corintios 1:1, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en Acaya. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Te das cuenta de quién habla Pablo? De todos los cristianos. Cuando él dice a los santos, se refiere a los cristianos. Entonces aquí cuando dice de la administración para los santos, no está diciendo para los pastores, sino para los cristianos en general. Porque los pastores toman este y toman este otro también. Segunda de Corintios 9:6. El que siembra escasamente, segará escasamente. Ellos dicen, ¿ves? Entre más grande sea la ofrenda que nos des,
más vas a recibir de Dios. Pero checa todo el pasaje, en donde habla de darles a ellos. Lee el contexto desde 2 de Corintios 8 y todo 2 de Corintios 9. En el 8:14 habla para qué era la ofrenda. Dice, para que la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Era para cristianos de Jerusalén que tenían escasez. Eso es si leemos para atrás y para adelante. En el 9:9 dice, como está escrito, repartió y dio a los pastores. Dice, repartió y dio a los pobres. ¿Para quién era el dinero? Para los pobres. Eso dice si aplicamos el contexto inmediato. Y el contexto mayor, si lees todo el libro, ¿a poco era el dinero para Pablo? Lees 2 de Corintios 12:14, ahí más adelantito. Dice, voy a vosotros y no seré gravoso. No busco lo vuestro, sino a vosotros. Yo gastaré de lo mío, dice Pablo. 12:16, yo nunca he sido carga. ¿Te das cuenta? El dinero no era para Pablo, era para los pobres. Pablo, ¿qué hacía? En el 8:19 dice, llevar ese donativo administrado por nosotros, lo administraba. ¿Te das cuenta? Es lo que decía Romanos 15:25. ¿Para quién era? Para los pobres de Jerusalén. Ellos nos dicen, dame y Dios te dará más. Pero el pasaje habla de que la ofrenda es para los pobres. Dale a los pobres y Dios te dará más. Eso es lo que significa. ¿Por qué dejamos que nos engañen y les damos dinero? Dale al pobre y Dios te dará más. Pero al pobre, no al pastor. Hay muchos que cuando hablamos de eso dicen, pero es que yo cuando les doy me va muy bien. Eso no importa. Hay quien le reza a la Virgen y le va bien. ¿Ya por eso es correcto? Otros dicen, no, bueno, usted si no quiere dar, no dé. No es lo que yo quiera. No es lo que tú quieras. Debemos de buscar qué es lo que Dios quiere. Y aquí vemos que el Señor quiere que le demos a los pobres. No habla en ningún momento del pastor. Malaquías 3, con el que nos asustan, no habla en ningún momento del pastor. Pero te fijas cómo a un mismo versículo a veces hay que aplicarle 3 reglas. El contexto inmediato, el contexto mayor y los pasajes paralelos para ver lo que Dios quiere decir. Así tiene que ser muchas veces. Una sola regla no basta. Yo no sé si me estés entendiendo hasta aquí. Ojalá y vayamos bien. Ojalá y esté siendo claro. Y ojalá tú que me escuchas seas de los que ya se decidieron a comenzar a estudiar la Biblia. Vamos a escuchar este tema. Un día escuché la historia de un carpintero que me vino a salvar. Desde muy niño la recuerdo y desde entonces no la pude olvidar. Si vivís aquella historia, la que tu vida puede cambiar. Si sentís aquella historia, solo la tienes que aceptar. La salvación Él te da. Yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Porque esa historia cambia todo. Porque su sangre nos da oportunidad. Yo quiero amarte y alabarte, glorificarte hasta la eternidad. Si vivís aquella historia, la que tu vida puede cambiar. Si sentís Muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los números en cabina por si quieres regalarnos una llamada. Son el 8375-5051 y 8375-5055. Y el celular, por si quieres mandarnos un mensaje de texto, es el 818
252-8607. Y vamos a seguir con el tema. Estamos dando algunas reglas para leer la Biblia. Lo único que queremos es que te animes a estudiarla y que anotes estas ayudas que te van a servir para interpretarla. La más importante, la que tienes que anotar: la Biblia se interpreta a sí misma. Permítele que la misma Biblia te diga lo que quiere decir. No acomodes la Biblia a lo que tú practicas. No seas orgulloso. Si tú eres pastor, no seas orgulloso, hermano. Tú empezaste bien. El orgullo es el que no te deja ver cuando te equivocas. Sé humilde. Busca a Dios en la Biblia. La primera regla que dimos es: hay que leer todo el contexto. Hablamos del contexto inmediato, es decir, los versículos de antes y después, pero también el contexto mayor. Leer el libro completo para entender un versículo. Y la segunda regla, la que estamos estudiando hoy, los pasajes paralelos. Pasajes que dicen lo mismo y que están por toda la Biblia, que están hablando del mismo tema. Hablamos de pasajes en cuanto a un suceso en particular, por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Hay pasajes en los 4 evangelios. Pero ahora vamos a hablar del paralelo más extenso. Los pasajes paralelos respecto a un mismo tema. Todos los versículos que tratan un mismo tema, eso es el paralelo. Y yo creo que es la base de toda interpretación correcta. ¿Sabes? No hay doctrina errónea que soporte este método de interpretación. No te engañará nadie cuando cheques todos los paralelos sobre un mismo tema. Los errores, los mayores engaños se dan por ignorar esto. Porque por lo regular no estamos viendo todos los pasajes paralelos, todas las caras de una moneda. Este error, este engaño tiene que ver con el diablo mismo, con lo que el diablo intenta. ¿Cuál es la intención del diablo? Aquí nos sirve y vemos otro pasaje de pasadita. ¿Cuál es la intención del diablo? ¿Qué nos enseñan en la iglesia? Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y de ahí sacan todas las cosas. Él viene a robar. Él quiere verte pobre. Él quiere robar tu dinero. Quiere quitarte el empleo. No quiere que seas próspero. Matar. Él quiere verte enfermo y que te mueras. Él quiere destruir tu felicidad. Hay unos que creen que la salvación no se pierde y dicen: no, el diablo lo que quiere robarte es el gozo nada más. O sea, entras al cielo pero bien triste. Eso es lo que quiere el diablo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué ganaría el diablo con eso? Con decirte: ándele cochino, se fue al cielo pero bien triste, imagínate. ¿Qué significa Juan 10:10? Lee el contexto, hermano. El pasaje comienza desde Juan 9:1. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Luego los fariseos interrogan al ciego y a sus padres, lo expulsan. Y luego Jesús viene a buscarlo y le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Y en el 9:38 él dice: creo, y lo adoró. Hasta ahí vamos bien. Entonces Jesús comienza a predicar: para juicio he venido, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Los fariseos se enojan y le dicen: ¿entonces nosotros somos ciegos? Y Jesús les dice: no, antes porque ven, su pecado permanece. Y luego comienza el 10. Fíjate, hay algo importante. El contexto inmediato traspasa capítulos. Es decir, aquí no basta leer solo el 10. El pasaje comienza desde el 9, ¿te das cuenta? La Biblia originalmente se escribió de corrido. La Biblia no tenía versículos ni capítulos. Eso se le agregaron después. Los libros no tenían esas separaciones. El 10:1 es la continuación del 9:41, sin pausas ni nada. Sigue siendo el mismo mensaje, el mismo Jesús hablando a los fariseos. Y les dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas y sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Qué era lo que decían estos fariseos o judíos? Nosotros creemos en Dios, ¿te acuerdas? Decía: somos hijos de Abraham, creemos en el Dios de Abraham, a ese Dios seguimos. Hoy lo siguen diciendo y pensando. Jesús lo que les dice
es: ese Dios al que ustedes dicen que creen, dejó una puerta y no hay otra entrada. No hay otra forma de entrar al cielo. No hay otra forma de subir. Y en el 10:7 Jesús les dice: y yo soy la puerta. En el 10:9 lo repite: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Qué dice? ¿De qué está hablando el pasaje? De salvación. Será salvo. ¿De qué les habla a los fariseos? De salvación. Ese es el contexto. Y ahora sí viene el 10:10. El ladrón, o sea el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué quiere robarte? Tu salvación. ¿Qué quiere matar? Tu vida eterna, tu vida espiritual. Destruir a ti. Quiere que no seas salvo. Ese es el único objetivo del diablo. Es que no seas salvo. No le importa si eres rico o pobre, si eres sano o enfermo. Lo único que quiere es que vayas al infierno con él. Sigue leyendo el mismo 10:10. Jesús dijo: él quiere matar, hurtar y destruir. Y yo he venido para que tengas vida y que la tengan en abundancia. ¿Cuál es la vida en abundancia? Los prósperos dicen: ves, que seas rico y que tengas de todo. No, la vida en abundancia es la vida eterna. ¿Qué tan abundante será? Pues que es eterna. Yo he venido para que sean salvos, dice Jesús. Yo soy la puerta. Y el diablo está para tratar que no seas salvo. Eso es lo que significa. ¿Te das cuenta? El diablo tiene un objetivo: que no seas salvo. Todo lo demás es mentira. Que quiere que no seas rico, que enfermarte, que estés triste. Puras mentiras. El diablo quisiera que aquí tuvieras de todo, pero que no llegues al cielo. Eso es lo que él quiere. ¿Te das cuenta? Pero estamos hablando de leer pasajes paralelos. ¿Cómo nos destruye el diablo? Tiene muchas formas, muchos engaños para cada quien, para el ateo, para el católico, para todos. Pero para los cristianos nos engaña usando la palabra de Dios, interpretándola. ¿Recuerdas cómo engañó a Eva? El diablo le interpretó mal la palabra de Dios. El diablo le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. ¿Te das cuenta? Primero la cambia. Le cambia una palabrita y con eso tiene para desviarla toda. Dios no había dicho de todo árbol, solo prohibió uno. En Génesis 3:3, Eva le dice: no, de los demás podemos comer, pero del fruto de ese árbol, de ese dijo: no comeréis, para que no muráis. Eso es lo que dijo Dios realmente. Y luego, ¿qué hizo el diablo? La interpreta la palabra de Dios, le dice: no moriréis, sino que el día que comáis seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Te das cuenta? El diablo se la interpretó, le dijo: esto es lo que quiere decir, pero se la torció. Le cambia una palabra o de plano la interpreta torcida. Eso es lo que el diablo quiere hacer con la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa hace el diablo con la palabra? Mira, Mateo 4:6. Mateo 4:6. Cuando tentó a Jesús, ¿qué le dijo? Échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. ¿Qué hizo el diablo? Esto es bíblico. ¿Le cambió palabras? No la está torciendo tampoco. ¿Qué está haciendo? Le está mostrando solo una cara. Falta que le muestre todos los paralelos. ¿Y cómo responde Jesús? Precisamente con un paralelo. Le dice: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también, tiene que ver con lo que hablamos hoy. Hay que leer los demás, los paralelos. De eso se trata esta regla, de ver todo lo que está escrito, para así poder llegar a una doctrina, a una creencia. No sé si me está explicando. Esta regla es súper importante. Te voy a poner un ejemplo, a ver si alcanzamos, porque se nos está acabando el tiempo. El mismo Mateo 7. Mateo 7:1 dice: no juzguéis
para que no seáis juzgados. Y nos lo han enseñado hasta el cansancio. Muchísimos, principalmente los pastores, y principalmente cuando ellos son los juzgados. Dice, no, mira, aquí dice que no juzgues, no me juzgues. O que te dicen hoy cuando les preguntas algo, no, yo sé más que tú, yo soy el pastor, yo soy el ungido, ¿tú quién eres? Y a otros les dicen, no, eres rebelde, sométete, no juzguéis. Dicen, no puedes juzgar a nadie, y menos a mí, claro. Pero eso significa que no podemos hacer juicio de nada ni de nadie. Casualmente, entre comillas, casualmente, si lees hacia adelante, en Mateo 7:15, dice Jesús, guardaos de los falsos pastores. ¿Y cómo lo hacemos? Dice en el 7:20, por sus frutos los conoceréis. Pero entonces debemos hacer juicio para poder distinguirlos, ¿no? Entonces, ¿juzgamos o no juzgamos? ¿Qué quiere decir el pasaje? Mira todo el contexto. El pasaje comienza en Mateo 5. Es el sermón del monte. Ojalá y lo puedas leer ahí en tu casa completo. De Mateo 5 a Mateo 7. ¿Cómo comienza? Con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres. ¿De qué trata el cristianismo? Los que lloran, los perseguidos, los misericordiosos. Luego nos dice Jesús en el 5:17, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y luego empieza a levantar las reglas. Antes decía, no matarás. Hoy te digo, no te enojarás, porque eso es como si lo hubieras matado. Antes decía, no adulterarás. Hoy te digo que el que mira una mujer para desearla es como si ya hubiera adulterado. Y así levanta Jesús las reglas. 5:44, tienes que amar a vuestros enemigos. Tienes que poner la otra mejilla. ¿Te das cuenta? De eso se trata el cristianismo. En el 6 nos habla de las limosnas, luego de la oración. De hecho nos enseña el Padre Nuestro y nos habla del perdón. En el 6:24 nos habla de no servir al dinero. Y luego de no afanarnos por nada. ¿Te das cuenta todo lo que predicó Jesús? Todas las reglas que vino a poner. Toda la descripción de la vida cristiana. Y en ese contexto sigue Mateo 7:1. Ya puse las reglas, ok. Pero lo que quiere decir Jesús, no las puse para que juzgues a tu hermano. No las puse para que mires la paja en el ojo de tu hermano, sino la viga en el tuyo. Es decir, a ver si lo alcanzas a entender. No prediqué todo esto para que digas, como hoy lo hacemos, tiene razón Jesús, mi vecino hace eso. Oh, sí es cierto, mi hermano está mal, el católico está mal. No. 7:5, por eso dice Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo. Es decir, te estoy hablando a ti, no a los demás. No juzguéis a los demás, estoy hablando de ti. Si te fijas, muy parecido a lo que habla el libro de Romanos. No los juzgues, predícales. Eso es lo que dijo Dios en Romanos. Ahí está el primer paralelo. Romanos 2:1 dice, tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. Entonces, hay un tipo de juicio que Dios prohíbe, el juicio hipócrita. De hecho, en Mateo 7:5, si te fijas, dice, hipócrita. Ese es el juicio que hacemos contra el que está mal, contra el no cristiano. Nosotros contra el católico, contra el judío, contra el testigo de Jehová. Decimos, qué mal están, mira, no entienden. Como el fariseo, ¿te acuerdas cuando decía, qué bueno, Señor, que no soy como este? Ese es el juicio que prohíbe Dios. No los critiques, predícales para que sean salvos. ¿Te das cuenta? Pero al cristiano, al hermano, a los que somos de la misma iglesia, ahí no es igual. Ahí dice, ahí cuando pecan, hay que decírselo, hay que hablarle duro, con la verdad.
Primera de Corintios 5:3 dice, ciertamente, dice Pablo, yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Te das cuenta? Pablo ya lo juzgó al hermano. En el 5:2 de ahí mismo dice, ustedes ya lo deberían de haber juzgado. Primera de Corintios 5:5 dice que sea entregado a Satanás. ¿Te das cuenta? Al hermano debemos de juzgarlo, de hablarle duro, para que se salve su alma. Eso es todo lo que le interesa a Dios, la salvación de las personas. Por eso dice, al que está mal, no solo lo critiques, predícale para que se salve, pero al hermano, al de la iglesia, también dile la verdad con dureza para que se salve. ¿Te das cuenta? Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con mansedumbre. Santiago 5:19, hermanos, si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que salvará de la muerte un alma. ¿Te das cuenta? Al hermano hay que hablarle con dureza. Ya van 2 tipos de juicio. Y el tercero es al líder, al pastor, a ese que... Mira, Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo mismo dijo Jesús en Mateo 7:15, cuando decía en el 7:1, no juzguéis, a ellos no juzguéis, pero al líder, en Mateo 7:15, guárdate de los falsos profetas. ¿Te das cuenta? Y todo lo que hemos visto que dice la Biblia, apártate de los tales, con los tales ni comáis. No les digas bienvenido. ¿Andarán 2 juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Te das cuenta? Para el líder no aplica el no juzguéis. Al contrario, la Biblia nos manda a hacer juicio, distinguirlos, discernir quién viene de parte de Dios y quién no viene de parte de Dios. A ti hoy te dice el líder y te enseñan, no juzguéis, y te llevan a Mateo 7:1 y te convencen bien fácil y ya no vas más allá. Pero hay muchos más que dicen que tenemos que juzgar. ¿Qué es lo que les decía Juan el Bautista a los fariseos y los saduceos? Generación de víboras les decía. Porque no sabía que no hay que juzgar. ¿Qué le decía a Herodes? Le decía adúltero. ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con Juan? ¿Y Jesús? Jesús le decía a los fariseos en Mateo 23:27, escribas y fariseos son sepulcros blanqueados. En Juan 8:44 les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Te das cuenta? Hay 3 tipos de juicios. Jesús dice a estos, te lo voy a poner claro, a los católicos, a los testigos de Jehová, a los mormones y eso, no te puse a ti cristiano para que los juzgues. Ve y predícales. A las prostitutas no te puse para que las juzgues. A los homosexuales, sino ve y predícales. Ve y predícales. Eso significa Mateo 7:1 y todo el libro de Romanos. Bueno, y al hermano de la iglesia, a ese tienes que hablarle con dureza. Tienes que decirle en lo que está fallando. Y si es preciso, entregarlo a Satanás. Restauradlo. Decía Gálatas 6:1, restauradle con mansedumbre. Santiago 5:19, si se ha extraviado, hay que hacerlo volver. Al hermano hay que hablarle duro. Y al líder hay que distinguirlo. ¿Por qué? Porque tu alma está en juego. Hay que discernir si es una oveja o es un lobo. Eso no es juzgar. No permitas que el lobo te diga y te muestre no juzguéis. No está hablando de él. Pero ¿cómo te das cuenta de esto?
Yo no quiero que me creas a mí. Te estoy diciendo que tienes que ir a la Biblia e interpretarla, leer el contexto, leer el libro completo, leer la Biblia completa, buscar todos los paralelos. Otra evidencia, si tu pastor es un buen pastor o no lo es, cuando lo confrontas con dudas respecto a una enseñanza o a su estilo de vida, a sus riquezas. ¿Qué te dicen hoy? No, sométete. Nadie debe decirme nada. Soy el ungido. Pero miren Gálatas 2, dice Pablo que resistió a Pedro cara a cara porque era de condenar. ¿Te acuerdas? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Tú quién eres? ¿Verdad que no? Pedro aceptó la reprensión de Pablo. Y David, cuando Natán lo confrontó con su pecado, ¿qué hizo David? Se arrepintió. ¿Te acuerdas cuando Natán le fue a decir que estaba en pecado, que estaba mal lo que había hecho? David se arrepintió. Eso hace un siervo de Dios. Es humilde como Pedro, es humilde como David. Y hoy los pastores dicen, nadie puede decirles nada prácticamente. Hay muchísimos más textos hablando de juzgar. Primera de Corintios 2:15, el espiritual juzga todas las cosas. Juan 7:24, juzgad con justo juicio. Tienes que juntar todos los textos paralelos para checar qué es lo que Dios quiere decirnos. Hay un versículo clave en Hechos 17:11 cuando habla de los de Berea, que dice que estos, dice Pablo, recibían la palabra con solicitud y luego iban a checar, a ver si era así. Y nosotros es lo que estamos ignorando. Es bueno que nos prediquen en la iglesia, pero tú tienes que ir a tu casa y checar la Biblia, a ver si estas cosas eran así. Y hoy no basta. Hay hermanos, un hermano que se congrega o se congregaba en una iglesia de las de Pare de Sufrir, dice, no, ahí está bien la doctrina. Todo lo que dice el pastor, voy y lo checo y está en la Biblia. No se trata de checar si el versículo está en la Biblia. Hay que checar si significa lo que ellos nos dicen que significa. ¿Te das cuenta? Hay que checar si significa lo que ellos nos dicen. Regresa a la Biblia, hermano. Empieza en Mateo 1, acuérdate. Lee el Nuevo Testamento y sabes, ve leyéndolo y toma una libreta, ve tomando notas, abre temas, salvación, Espíritu Santo, diezmo, dinero y ve anotando los versos que traten de eso. Todos los paralelos, hermano. Ojalá y la hayas empezado. La otra semana vamos a seguir hablando de reglas para interpretar la Biblia. Si tú no te has decidido, Dios te está esperando en su palabra. Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.